Dios le bendiga, amados hermanos. Aquí estamos una vez más con el propósito de traerle la enseñanza de la palabra de Dios correspondiente a la escuela bíblica de este martes. Nosotros la semana pasada estuvimos hablando acerca del domingo de resurrección, pero no es la unidad que nos corresponde durante todo este ciclo. Saltamos la unidad que son las profecías de Daniel por tratarse de la Semana Santa. Como ustedes muy bien saben, tomamos el tema de del domingo de resurrección, pero ya hoy retomamos el tema que le corresponde a las profecías de Daniel, y hoy venimos con la última profecía de este ciclo. Nosotros vamos hoy a estudiar en el capítulo, la lección número 8, y el tema que vamos a estar viendo es panorama profético del fin de los tiempos. Sobre ese tema vamos a estar hablando. Esa fue la última, la cuarta y última profecía dada por Dios a Daniel. Aunque la lección que tenemos para hoy trata sobre algunos eventos que ya fueron descritos en lecciones anteriores, no vamos a profundizar mucho en estos detalles, sino que nos vamos a centrar en la lucha de Dios por su pueblo y la necesidad de que su pueblo le sea fiel. El pueblo de Israel, no podemos perder de vista, todavía ocupa un lugar dentro del plan de Dios, y eso lo hemos visto ya en las lecciones que han pasado, cómo Dios a través del tiempo ha llamado a su pueblo a la salvación a través de Jesucristo el Mesías. Esta profecía que le fue dada a Daniel, la cuarta y última, 2 años después de los sucesos del capítulo 9, de esta profecía algo se cumple o se cumplió en el pasado, pero la mayor parte de la profecía que vamos a ver hoy se va a cumplir en los tiempos del fin. Vamos a estar pues analizando con detalle esta profecía por tratarse de puntos tan importantes para nosotros como pueblo de Dios, pues está tratando acerca de los tiempos de la iglesia, acerca de los últimos tiempos. Entonces nosotros, como siempre, vamos a hacer una lección base para tratar el tema que tenemos hoy. Vamos a estar leyendo hoy, y quiero que ustedes busquen su Biblia para que me acompañen en esta lectura que vamos a estar haciendo. Es en Daniel capítulo 10, Daniel capítulo 10, del versículo 1 al versículo 11. Vamos a leer. Dice que en el año tercero del rey Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. El día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del río Hiddekel. Alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro, de Efas. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos, sus pies, como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Ante mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno.
Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Gloria a Dios. Vamos a estar hablando, hermanos, sobre el tema del panorama profético del fin de los tiempos. Nosotros vemos que cuando Dios dio a Daniel esta visión, cuarta y última, 2 años después de los acontecimientos del capítulo 9, que hablaba sobre los conflictos de Israel en el futuro. Daniel, que tenía mucha preocupación por su pueblo, Daniel que amaba a su pueblo, se sintió turbado en ese momento, y Daniel decidió tomarse un tiempo a solas con Dios. Daniel decidió tomarse unas 3 semanas o 21 días para pasarlo a solas con Dios, en ayuno, oración, afligido, humillado delante del Señor. Pero después de finalizado este tiempo de oración de Daniel aparte con Dios en favor de su pueblo, dice él que vio a orillas del río Hiddekel un hombre parado, hombre que la Biblia describe como que era más que un hombre. La Biblia dice que este era más que un ser humano. Y por la descripción que hace la Biblia de este personaje que vio Daniel, algunos eruditos bíblicos dicen que se trataba del ángel Gabriel, el mensajero que trajo el mensaje a Daniel. Pero otros se van más lejos y dicen que no, que por su descripción, por el semblante y por todo lo que la Biblia dice acerca de él, era el Cristo glorificado. Esta visión le fue dada a Daniel solo. Sus compañeros no participaron de este acontecimiento, pero se llenaron de temor. Su corazón se llenó de temor y huyeron a esconderse. Y Daniel queda solo en aquel lugar. Pero ante este personaje, ante su mirada y ante la voz que le habla, Daniel no pudo resistir la presencia divina y cayó al suelo profundamente dormido. Por lo que el ángel tuvo que tocarlo para ayudarlo a incorporarse sobre sus rodillas y sobre sus manos, dice la palabra, y tuvo que levantarlo para que se pusiera de pies. Y le dice a Daniel, el ángel que le traía el mensaje: escucha atentamente el mensaje que traemos para ti. Porque era importante que Daniel supiera acerca de cómo Dios estaba obrando en los tiempos, para que pudiera animar al pueblo acerca de los días difíciles que vendrían. El mensaje que trae el ángel Gabriel a Daniel, que era sobre el futuro de Israel, el primer punto que el ángel le da, le dice que es información con respecto a las luchas espirituales, a las guerras espirituales que se estaban librando alrededor de él. Recordemos que la Biblia establece que el imperio persa estaba compuesto por fuerzas del mismo infierno. Entonces Daniel estaba siendo alertado acerca de qué le estaba rodeando en ese momento. Y el ángel, cuando viene, le dice a Daniel que desde el mismo momento en que él comenzó a orar, su petición fue escuchada en los cielos y fue enviada de inmediato la respuesta. Pero se le interpuso en el camino al ángel Gabriel
el príncipe de Persia, el mismo Satanás encarnado. Eran fuerzas terribles, eran fuerzas del mismo infierno que componían este imperio persa. Y el ángel tuvo que detenerse, y Daniel orando, y tuvo que detenerse hasta que vino el ángel de mayor jerarquía en el reino de los cielos, el arcángel Miguel, y comienza a luchar con el príncipe de Persia en aquel lugar, y le dice a Gabriel que fuera a llevar el mensaje mientras él se quedaba luchando con este personaje tan siniestro. Y ya llevaba 21 días, 3 semanas orando Daniel, pero persistía en la oración. Aunque un poco demorado, pero el ángel llega con el mensaje y le dice claro a Daniel que había sido enviado desde un principio, pero que no había podido llegar, y le dijo la razón por la que no había podido llegar. Y que tenía que entregar el mensaje porque tenía que volver a seguir luchando con aquel príncipe de Persia, porque luego vendría el príncipe de Grecia. Era una lucha terrible y tenaz contra las mismas fuerzas del infierno que luchaba allí el pueblo de Israel, que allí en ese río y de aquel que estaba situado en la zona de Macedonia, que hoy es Irak, y allí era donde el pueblo de Israel estaba cautivo. Era una lucha tenaz. Daniel quedó sin fuerza, debilitado allí ante la visión tan terrible que recibió, por lo que el ángel tuvo que fortalecerlo y le habla y le dice: Daniel, toma ánimo, toma valor, porque tú eres muy amado allí en los cielos. Esta visión continúa, pero continúa hacia el futuro de los conflictos que esperaban al pueblo judío. Y se centra la visión en 2 reinos: reino medo-persa y el reino griego. Y dice allí en el libro que 3 reyes del imperio persa gobernarían en el transcurso de ese tiempo. Esos reyes eran Ciro, Jerjen y Asuero. El rey Jerjen comenzó a gobernar conforme a la visión que tuvo Daniel y que él vio allí, pero no fue muy duradera o muy duradero el reinado de Jerjen, porque la visión de Daniel pasa al imperio griego cuando se vislumbra a una distancia ya como viene el imperio griego a la cabeza de Alejandro Magno, un tremendo conquistador de este imperio. Se veía a lo lejos en la visión cuando venía ya en plan de conquista para desplazar al imperio persa y situarse el imperio griego. Como ustedes saben que dijimos en la estatua que estaba representado allí el imperio griego por el vientre y los muslos de bronce. Este cuerno que era Alejandro Magno venía a encargarse y tomó el control. Y al tomar el control, engrandeció en gran manera este imperio griego por encima de muchos otros. Pero no fue muy duradero, amados hermanos, el gobierno de Alejandro Magno, porque como bien dijimos en lecciones anteriores, murió a muy temprana edad, pues una fiebre lo atacó y apenas a los 32 años de edad él muere. Y el reino de él no pasa a los herederos naturales, no pasa al reino a quienes les correspondía, sino que 4 generales pertenecientes a su escolta se apoderaron del reino y lo dividen en 4 cuernos más pequeños, en 4 reinos más pequeños. Hermano, estamos haciendo historia porque Dios obra en favor del pueblo de Israel y lo llama a la salvación a través de la historia. La salvación a través de Jesucristo, el Mesías.
Pero es a través de la historia como Dios llama a su pueblo. Las visiones que vimos anteriormente, las lecciones que vimos anteriormente, vimos como a través de la historia Dios estaba obrando en favor del pueblo de Israel, que todavía ocupa un sitial dentro del plan de Dios. Por eso estamos haciendo historia, para que veamos cómo era que Dios venía obrando hasta llegar al final de los tiempos. Cuando ya toman estos generales el poder y lo dividen en 4 allí en Grecia, enfoca la visión en el rey del sur, en el que tomó la parte sur, que era aquel que se llamaba Antíoco Epífanes. Así se llamaba este rey que le tocó gobernar la parte sur. Este era un hombre, un guerrero extraordinario, hombre enemigo, muy enemigo del pueblo de Israel, que enviaba fuerzas allí con el propósito de conquistar y destruir Jerusalén. Este hombre tuvo mucho triunfo, mucho éxito, pero todo lo lograba a través del engaño. Dice que en una ocasión, pasando por Jerusalén, se detuvo allí, tomó la ciudad de Jerusalén, saqueó el templo y con la ayuda de algunos judíos que fueron engañados por él, no todos, sino una parte de los judíos que fueron engañados por él, porque él le daba buen trato a aquellos que se ponían de su lado. Pues el propósito allí de este rey Antíoco Epífanes era unir la cultura de su reino con la religión. Él allí toma el templo de Jerusalén y lo saquea y cambia la verdadera adoración a Dios por la adoración pagana. Dice que allí se sacrificaron inclusive cerdos en el altar del templo. Se detuvieron los sacrificios que se hacían diariamente. Y fue algo terrible lo que hizo allí en el templo. Pero no fue muy duradero su reinado, porque en una de esas cruzadas él murió. Y los judíos restantes, los que no estaban de su lado, lograron limpiar nuevamente el templo y restaurar la verdadera adoración al Dios del cielo. Pero queremos estar haciendo historia para que veamos hacia dónde enfocaba esta profecía, para que veamos hacia dónde enfocaba esta visión de Daniel. Hermano, esta visión de Daniel, aunque trataba acerca de los tiempos futuros, de lo que vendría a suceder con el pueblo de Israel, estaba enfocando hacia el anticristo. Al futuro lejano enfocaba esta visión. El anticristo es el personaje siniestro que vendría, dice la Biblia, en el periodo de la gran tribulación a reinar. Aunque él también en una ocasión se erigiría como, o se presentaría como Dios, él venía como rey y él beneficiaba a quienes estaban con él. Dice claramente que se apoderó de la ciudad santa y se apoderó de muchas otras ciudades, tomando el control de sus recursos. Pero también el anticristo, a pesar de sus éxitos, a pesar de toda la victoria que obtuvo, también se encontró con una fuerte oposición que vamos a describir, porque la Biblia claramente lo describe. Este personaje que reinaría conforme a la Biblia por 2 tiempos. La primera parte de la gran tribulación donde reinaría sería por 2 tiempos, 1 tiempo y medio tiempo. Cuando decimos 1 tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, estamos hablando de 1 tiempo que es 1 año, 2 tiempos que son 2 años, y medio tiempo que es medio año son 3 años y medio. 42 meses, tal y como lo define Apocalipsis, sería la primera parte de la gran tribulación, donde este personaje se presentaría con un estilo engañoso. Se presentaría como quien vendría a solucionar los problemas de todo el mundo, y todo el mundo lo apoyaba, y con su engaño y falsedades hizo que muchos lo adoraran y se dejaran poner la marca que la Biblia dice que es el 666. Pero a pesar de todas las victorias que obtuvo el anticristo, tuvo una fuerte oposición. Dice Daniel en su capítulo 12, versículo 1, y ustedes pueden ir buscando y leyendo, que en aquel tiempo descendería el ayudante, el defensor del pueblo judío, que era el arcángel Miguel,
el rey de mayor jerarquía y de mayor poder en el reino celestial, vendría y defendería al pueblo de Israel. Dice que allí, que es ya donde se consumará la redención de todos. Dice que todo allí, el que se encontró su nombre inscrito en el libro de la vida, fue redimido, fue salvo. También los últimos tiempos, esta profecía hablando acerca de los últimos tiempos, que es la parte más importante y la mayor parte que falta por cumplirse de esta profecía 4 que se le dio a Daniel, también incluye la resurrección. Dice que los justos resucitarán para heredar la vida eterna, mientras que los malvados resucitarán para la condenación eterna. Allí Daniel define a los justos que resucitan en la primera resurrección como sabios. Y él dice que todo aquel que conduzca a la justicia, a uno de estos justos, resplandecerá como estrella a plena eternidad. Porque hay cosas que están claramente definidas, que van a suceder. Y aquí ya Daniel incluía, hermano, aunque está hablando exactamente para el pueblo de Israel, allí donde serían restaurados, donde tendrían que enfrentarse ellos a la última parte de la gran tribulación, compuesta también por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, los 3 años y medio restantes, a los que tenía que enfrentarse el pueblo de Israel, al anticristo, porque serían enfrentados por ellos no haber reconocido y aceptado a Jesucristo como su Mesías. Entonces este que quería y venía a sentarse en el trono de Dios y hacerse pasar por Dios, ellos no lo permitirían y tenían que hacerle la batalla y enfrentarlo. Pero el arcángel Miguel, el protector de su gente, le dijo el ángel a Daniel, vendría en defensa. Allí tendría el anticristo que tener una lucha tenaz. Dice la Biblia claramente que en el tiempo del anticristo, allí donde nosotros hablamos más anteriormente acerca de este rey que tomaría el rey del sur, Antíoco Epífanes, donde hablaba acerca de los sacrificios en el altar del templo, donde hablaba acerca de detener los sacrificios diarios que se hacían y cambiar la verdadera adoración por la adoración pagana y erigir una estatua de Dios Zeus. Y ellos allí muchos la definen como la abominación desoladora de la que habló Daniel en el capítulo 8, versículo 13. Yo entiendo que cabe mejor en estos últimos 3 años de la gran tribulación, cuando viene este personaje siniestro y quiere hacerse pasar por Dios, sentándose en el trono de Dios y oponiéndose a todo lo que sea Dios y adoración a Dios. Y Él es quien va a hacer todas estas cosas. Y por eso el pueblo de Israel lo va a enfrentar de la forma que tuvo que enfrentarlo. Pero también tiene que enfrentar batallas terribles este personaje siniestro que es Satanás encarnado. Si nos vamos a Apocalipsis capítulo 19, del versículo 17 al 21, usted se va a encontrar ya allí con el final de este personaje siniestro y satánico que es el anticristo. Porque él va a tratar de enfrentarse a ese jinete que viene a caballo con una espada en su boca. Dice que allí él forma un ejército terrible con todos los reyes del oriente y se va a guerrear contra el Altísimo, contra el Rey de Reyes y Señor de Señores, que viene montando este caballo con una espada en su boca. Hermano, hay que estar pendiente y atento a estas cosas, porque dice que allí el anticristo, la bestia, ese que vendría de esa bestia que surgió del mar, de la cuarta bestia que surgió del mar y fue profetizado allí en los 4 reinos de una lección que nosotros dimos anteriormente, donde ese cuerno pequeño iba saliendo de en medio de los otros 10 cuernos. Eso simbolizaba al anticristo, este personaje que por 7 años reinará aquí en la tierra con un periodo de 3 años y medio engañoso, pero de 3 años y medio actuando como lo que es él, el verdadero Satanás encarnado.
Aquí ya en Apocalipsis 19, del 17 al 21, y ustedes pueden ir conmigo. Ustedes se van a encontrar como él sale a hacer guerra contra el Rey de Reyes y Señor de Señores, que viene montando este caballo con una espada y en su boca dice que allí es apresada la bestia y lanzada al lago de fuego. Pero que también he apresado el profeta de la bestia, aquel que decía o hablaba grandes y fuertes palabras contra el Altísimo, aquel que engañó a muchos y le hizo que se pusieran la marca en su frente del número de la bestia e hizo que lo adoraran. Ese también es atado y lanzado al lago que arde con fuego y azufre, donde fue lanzada la bestia. Y como era un ejército tan numeroso que acompañaba al anticristo, dice que los demás miembros del ejército que le acompañaban fueron pasados por la espada de aquel que traía en la boca nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Estos son los actos, los acontecimientos que aquí Daniel estaba viendo, aunque Daniel exactamente no entendía esto porque no eran de su tiempo, sino que eran acontecimientos que iban a suceder en los postreros tiempos. La visión de Daniel sigue adelante. Daniel sigue viendo cosas. Y dice que allí, a ambos lados del río Hiddekel, a ambos lados del río Tigris, Daniel ve dos hombres allí parados, uno a la izquierda y otro a la derecha, uno a un lado y otro a otro lado del río. Y uno de estos hombres preguntan al ángel que estaba allí, que le trajo el mensaje a Daniel: ¿y cuándo sucederán estas cosas? El ángel le da una respuesta a ellos que tiene que ver con nuestro futuro. El ángel le da una respuesta a ellos y le dice que cuando ascienda, primero le habla de la ascensión de la cuarta bestia que surgió del mar. Primero le habla que es cuando el anticristo venga y comience a reinar, porque esto va a ser ya al final de la gran tribulación. Recuérdense que son 7 años, pero la iglesia no va a estar aquí en la tierra cuando eso vaya a suceder, sino que viene con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero allí no viene como Mesías, allí viene como un guerrero montado en su caballo y con una espada en su boca. Daniel no entendía lo que el ángel decía y permanecía callado. Y Daniel le decía: solamente escucha, le dice el ángel, pero debes permanecer fiel al Señor. Debes creer que todo lo que el Señor aquí está diciendo se va a cumplir. Dios tenía un propósito, Dios tenía un plan con esto, y era redimir a una gran parte de las personas que creyeran. Pero se sabía también que una gran parte de los malvados iban a seguir por sus malos caminos, aún sabiendo los grandes acontecimientos que iban a suceder en los últimos tiempos. Es una visión importante porque para nuestro tiempo, y tenemos que estar muy atentos a lo que dice Daniel aquí en esta visión. El ángel le da palabras de aliento a Daniel porque él allí estaba un poco turbado. Él no entendía lo que se decía. Él no entendía lo que se hablaba. Daniel no iba a estar vivo cuando estas cosas pasaran. No eran cosas que iban a suceder en su tiempo. Eran cosas que iban a suceder en los tiempos postreros. Y el ángel lo calma y le dice: date tranquilo, que tú no vas a ver nada de esto, pero puedes tener la seguridad de que todo se va a cumplir. Daniel, cierra el libro, cierra la profecía, porque estas cosas son para el futuro. Que Dios le bendiga, hermano, que Dios le guarde y nos vemos en la próxima.